Poetas en la Radio, un espacio dedicado a poetas actuales. Desde la UNED queremos dar a conocer la obra de mujeres poetas y escuchar en su voz la lectura de su propia obra. Es una propuesta de dos profesoras que me acompañan en este espacio. Ana Zambrano, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas en la Facultad de Filología de la UNED. ¿Qué tal, Ana? Un saludo. Hola, Miguel. Pues encantada. Ana Zambrano también es coordinadora en el Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer de la UNED, de aquí, de nuestra universidad. Y también Rosa García Rallego nos acompaña, profesora del Departamento de Filología Inglesa I de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense y poeta también ella y crítica literaria. Gracias, Rosa, por acudir a este espacio. Gracias a vosotros. Buenos días. En el espacio de hoy, Poetas en la Radio, tenemos con nosotros como invitada a Noni Venegas, poeta, ensayista y crítica literaria. Un saludo, Noni. Buenos días, Miguel. Y muchas gracias por acudir a esta cita con el programa de radio de la UNED, de verdad. Sí, estoy agradecida yo también de esta invitación de las profesoras y también de la radio. Noni Venegas es estudiosa de la poesía española femenina y practicante de esa misma escritura poética, porque ella es poeta. Es un placer contar con su presencia en un espacio como este dedicado a la poesía. Ana Zambrano, ahora te toca a ti. Bueno, pues me vais a permitir, en primer lugar, pues efectivamente agradecer a Noni su presencia, que es imprescindible e indispensable tenerla en esta serie de programas. Pero primero voy a hacer un pequeño viaje hacia atrás, aprovechando la faceta como crítica de Noni, porque bueno, pues estaría bien hacer un pequeño repaso. Pues en el programa de mayo del año 2013, con el que iniciábamos Poetas en la Radio, dedicado este programa a Rosa García Rallego, se destacó la labor crítica y poética de esta autora, de Noni. Rosa se refirió a las poetas españolas a partir de los años 70 y 80, fundamentalmente y a las características de la poesía escrita por mujeres en esta época, en sus vertientes social, esteticista, erótica, minimalista, neosurrealista, así como a la llamada poesía de la experiencia, etcétera, etcétera. En el variado panorama de la poesía escrita por mujeres en las últimas décadas del siglo XX, asimismo, destacaba Rosa García Rallego, a su vez, la proliferación de antologías de poesía surgidas a partir de los años 70, entre ellas las dedicadas a la poesía escrita por mujeres. Afortunadamente, hemos podido contar aquí, a lo largo de estos 3 años, ya, con bastantes de las poetas representativas de esta época, muchas de ellas mencionadas por Rosa García Rallego en aquella breve panorámica, así Juana Castro, Pureza Canelo, Fanny Rubio, Ana Rossetti, Olvido García Valdés, María Antonia Ortega, Concha García, Andrea Luca y Almudena Guzmán. También Julia Uceda, María Victoria Atencia, Dionisia García, Francisca Aguirre y Clara Janés. Estas últimas representantes de una generación anterior, la de los 50 a los 70, consideradas ya clásicas de nuestra poesía española del siglo XX. Queremos ahora revisar sucintamente los rasgos esenciales de estas poéticas, de los 50 a los 70, en un intento de completar motivos centrales de la poesía escrita por mujeres a lo largo de todo el siglo XX. Pues efectivamente nos vamos a apoyar para hacer este sucinto panorama en la crítica literaria Sharon Keefe Ugalde, que en Voz Alta, las poetas de las generaciones de los 50 y los 70, antología, en la que incluye a 33 poetas, entre ellas Noni Venegas, nuestra invitada de hoy, nos recuerda en este libro, Sharon Keefe Ugalde, este libro se publicó en el año 2007, y rememora aquí las características más significativas de la época franquista y cómo la doble censura nacional y patriarcal actuó de forma contundente a favor del silenciamiento de las voces de mujeres en aquella época. A pesar de la rigidez del modelo anterior impuesto por el franquismo y el patriarcado, las autoras de los años 50 a los 70 y que han sido estudiadas aquí consiguieron ir haciendo fisuras en la rígida concepción del género. Como asimismo señalaría Keefe Ugalde, la falta de recepción en una sociedad dominada por varones pudo llevar a más de una poeta, aunque no haya sido explícitamente reconocido por ellas, a dejar de escribir o a no publicar durante largos periodos de tiempo. Así, el caso de María Victoria Atencia, o incluso a marchar al extranjero, caso de Julia Uceda y Francisca Aguirre,
esta última forzosamente, como hemos podido constatar en estos programas aquí realizados. Por resumir brevemente algunos de los rasgos esenciales de esta generación de poetas de los años 50 a los años 70, pues podríamos referirnos a varios motivos. En ellas hay una sensación de extrañamiento como situación vital dentro de la sociedad patriarcal. Como vimos, alcanzaba una expresión marcada en el caso de Julia Uceda y Clara Janés. El encierro como metáfora también es otra de las imágenes o imaginería que funciona para representar un aislamiento forzoso. Lo apreciamos bastante bien en la poesía de Francisca Aguirre. Las alusiones a la locura también han venido siendo frecuentes, una locura quizá propiciada por el silenciamiento obligado e impuesto. Recordemos el poema Ofelia de María Victoria Atencia, que lógicamente hace referencia a la figura de Shakespeare. Noni Venegas creo que también tiene otro poema titulado Ofelia. Dentro del culturalismo estaría también Clara Janés en este mismo sentido. También hay, en un lado más materialista, más material, más tangencial, alusiones a psiquiátricos que se hallan presentes en la poesía de Juana Castro. Y asimismo Julia Uceda describe el tratamiento que se da a estas mujeres en el poema inédito Cerrada de Mujeres del manicomio de Oviedo, que la propia poeta leyó en el programa a ella dedicado aquí en la radio. La imagen de la madre, refugio ante la angustia existencial extrema, es un tema persistente en casi todas las poetas de esta generación. Fanny Rubio, Clara Janés, María Victoria Atencia y, como veremos, también en Noni Venegas. Entre las poetas de los 50 y los 70 tiene también un lugar preeminente el tema erótico, que luego se desarrollaría más adelante. El tema erótico como autodescubrimiento, ya lo vimos en Clara Janés, también en Juana Castro, y más tarde tuvimos ocasión de verlo asimismo en Ana Rossetti. También el uso de la mitología, utilizada de forma subversiva, es decir, recogiendo y transformando con voz de mujer imaginarios del estereotipo patriarcal, está muy presente en Francisca Aguirre, Juana Castro y posteriormente, como hemos visto también, en Ana Rossetti y Andrea Luca. Lo irracional, representado en los sueños, alcanza una importancia destacadísima en la obra de Julia Uceda. También lo irracional, en forma de mitos orientales, esoterismo, etc., se hacía muy patente en la obra de Clara Janés. También en Pureza Canelo cabría destacar elementos ilógicos junto al predominio de imágenes oníricas. También Noni Venegas tiene un capítulo en su antología que luego pasaremos a comentar y hablar de ella, referido al mundo de los sueños. Hay también una compenetración con la naturaleza y el cosmos. Esto lo vimos de forma muy especial en Clara Janés. En el caso de Dionisia García, la naturaleza tiene una significación polivalente, incluyendo la clásica contraposición ciudad-campo. También en la obra de Juana Castro, la naturaleza aparece con gran frecuencia. El mundo de los objetos cotidianos, se halla también muy presente en la obra poética de algunas de esas poetas de los 50 a los 70. Destacamos la poética de Dionisia García y también la de María Victoria Atencia. Hay también en todas estas poetas un intento de deconstrucción del lenguaje, apostando por la fragmentación textual, la falta de puntuación, los espacios en blanco. Estos son también esfuerzos y logros de esta generación de poetas que luego serían seguidos por las poetas de a partir de los 70 y 80. Tras Ana María Moix, y como hemos tenido ocasión de ver, podemos nombrar en estos intentos de deconstrucción a casi todas, pero podemos destacar a Fanny Rubio o a Pureza Canelo. También Noni Venegas estaría en este intento de deconstruir el lenguaje. Hemos aprovechado aquí la presencia de Noni Venegas, crítica literaria y poeta, para establecer en primer lugar un diálogo con ella que ahonde en lo que a la poesía escrita por mujeres en España se refiere. Queremos recordar que Noni Venegas, en Ellas tienen la palabra, 2 décadas de poesía española de 1997, además de reunir a 41 poetas en antología, el mismo número en el que se detuvo Clara Janés en aquella antología, Las primeras poetisas en lengua castellana, publicada en Madrid en el 2000, escribió un extensísimo prólogo de unas 80 páginas.
Esta introducción de Noni Venegas se ha convertido, sin duda, en una vindicación de la poesía escrita por mujeres en la España contemporánea. Noni Venegas ha afirmado que, aunque tarde, y a partir de los años 80, y especialmente conforme ha ido avanzando el siglo, las mujeres poetas empiezan a tener algún problema menos con aquella famosa ansiedad de la autoría que parafraseaba a la famosa ansiedad de la influencia de Harold Bloom y que ya fue destacada por la crítica anglo-americana, en concreto por las críticas literarias Gilbert y Hubbard. Explícanos un poco, Noni, cómo es esta ansiedad de la autoría en las poetas actuales. Bueno, gracias Ana y Rosa por esta introducción que verdaderamente me asombra, porque en una máxima síntesis habéis dicho todas las claves de lo que fue la poesía de los 50 y 70 a partir de la posguerra española, y realmente está muy bien poner a punto eso para los oyentes. El tema de la angustia de la influencia y de la autoría surge porque, digamos, todos sabemos en los años 90 la importancia que tuvieron los dictámenes, por así decir, de Harold Bloom, cuando hacía sus listas de poetas o de escritores que iban a pasar a la inmortalidad y qué sé yo, y prácticamente no mencionaba mujeres. A pesar de que lo de Harold Bloom es muy bueno, es una idea fantástica, sobre todo yo retengo de él esa idea de que todo autor de fuste tiene que malinterpretar a sus antepasados para abrirse un camino propio, que eso sería lo que resumiría la respuesta positiva que daría un autor a las influencias previas, que en el caso de los hombres es verdaderamente abrumante, porque hay que pensar que tenemos, bueno, en realidad la primera poetisa es Safo 5 o 6 siglos antes de Cristo, pero ya existía la poesía épica, y desde entonces hasta ahora estamos hablando de 26 siglos. Os contemplan hombres, como dijo Napoleón ante las pirámides a sus soldados, 26 siglos de grandes autores, de grandes nombres. Es lógico que ellos se sientan que pueden ser apenas una nota al pie de página de ese gran libro de la literatura. Y las mujeres, por el contrario, siempre han sido, yo tengo esta imagen que a mí me ha funcionado muy bien. Digamos que los hombres son como los picos mayores de una cordillera en la cual te encuentras a Cervantes, a Shakespeare, a Dante, y luego tenéis los picos menores. Los picos menores son absolutamente indispensables para ver qué magnitud y qué envergadura tiene el pico mayor. No existiría Shakespeare si no existiría toda la cohorte de ingleses que le siguieron a partir de él. En cambio, con las mujeres solo existen 2 o 3 picos, que parece como un electrocardiograma cuando se te dispara el corazón para arriba, y no hay más nada. Entonces, ¿qué pasa? Esas son las excepciones que en cada generación ocurren y que en realidad no son una conquista de un grupo social equivalente al de los hombres, sino que son elegidas casi a dedo por los antólogos, por los que elaboran el canon de una época, que son en su mayoría hasta hoy, hombres. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre hay 1 o 2 chicas por generación que excelan. Y eso lo sabemos, es casi inútil que lo vaya repitiendo. Entonces, nosotras no tenemos esa cohorte de poetas menores que son maravillosos, porque de golpe a mí me pasa con el 27, que de golpe es que descubro a Emilio Prados o a José Bergamín, lo descubro a partir de una grabación de flamenco y digo, pero ¿quién es la letra esto de quién es? Y son los picos menores del 27, cuyas cumbres eran Cernuda y Lorca. Pero si observamos, en el 27 no había una sola tía. Y lo mismo pasó en las generaciones anteriores, las románticas, hasta prácticamente el 50. El 50, tú has mencionado muy bien, Julia Uceda, María Victoria Atencia, has mencionado a Paca Aguirre, tenemos que hablar también de la inmediata posguerra con Ángela Figuera Imerici y Gloria Fuerte, que son ahí verdaderamente extraordinarias, pero no aparecen en el retrato de familia. Entonces es lógico que las autoras jóvenes no sientan el respaldo de siglos de autoras de su género, que cuando se pongan a escribir no les tiemble el pulso de pensar que ellas están empezando con ellas la poesía.
Y el gran problema que hay crítico es que al no tener autoras que las precedan, no hay un trabajo crítico para ver cómo ellas resolvieron los problemas que se les presentaron y las soluciones que dieron. Entonces, tenemos siempre que volver a empezar de cero. Cuando yo hice la antología, me di cuenta que, por ejemplo, había 2 autoras que habían tratado el tema de Lilith. Una era Andrea Luca y la otra Guadalupe Grande. Efectivamente. Andrea Luca de una generación y Guadalupe de la siguiente. No se conocían. Es decir, por ejemplo, por poner este ejemplo, Guadalupe no había leído el libro de Lilith de Andrea, que hubiera sido maravilloso porque hubiera trabajado ya con una riqueza adherida y que ella podía haberse rebelado contra eso, hacer su propio tema, pero enriquecedora. Esa es mi respuesta de la angustia de la autoría, que es uno de los problemas básicos, y tu pregunta es esencial porque dan la tecla de por qué es necesario reivindicarlas y tener una genealogía de mujeres. Perfecto. Sin embargo, como tú sabes, igual de bien que yo, mejor, y Ana sabe también, y sabemos, ahora sí tenemos ya más mujeres poetas visibilizadas. Como sabemos, han aparecido una cantidad de antologías reseñable a finales del siglo XX y sobre todo a principios del siglo XXI. A principios del siglo XXI teníamos, voy a mencionar los estudios porque es sorprendente. A principios del siglo XXI tenemos los estudios de Luz María Jiménez Faro en aquellos 4 tomos, poetisas españolas, en el 2002. José María Balcells, también algún poeta ha realizado alguna antología. Me refiero a las antologías que son solamente sobre poesía escrita por mujeres. Entonces decimos Luz María Jiménez Faro, José María Balcells, yo misma, modestamente coeditora con Josefina de Andrés en el año 2005, María Rosal en el 2006, Francisco José Sevilla 2006, Vicente Muñoz 2009, Nieves Muriel 2013, David González 2013, Luna Miguel, poeta ella también, 2013, Cinta Montagut, también poeta, 2014. Otra vez yo, Rosa García Rallego, coeditora con Soledad Sánchez Gómez en el 2016, que se presenta, por cierto, hoy. Marta López Vilar en el 16, Ana Merino y Raquel Lanceros también en el 2016. Estas se han publicado hace meses, estas últimas. También la poeta Elena Medel está coordinando una antología que va a titular, o que titula 100 de 100. Son poetas españolas que va a aparecer tanto en soporte papel como en formato online. Estudios y revistas, como tú conoces muy bien porque has colaborado en ella, La Manzana Poética, esta revista tan famosa de Córdoba, los números 36 y 37, incluye una antología de poetas nacidas a partir de 1975. ¿Qué queremos decir? Queremos decir que ya hay un respaldo, entre comillas, con estas poetas de los años 50, 70, las de los años 70, y las generaciones jóvenes, como ya lo he podido yo ver en este libro que coedito con Soledad Sánchez Gómez, ya se refieren, estas poetas jóvenes, por ejemplo, las nacidas a partir de los 60, ya se refieren a las poetas de los años 50, ya se refieren a las poetas a partir de los años 70, e incluso, como tú has dicho antes, han leído también a sus coetáneas, que lo que no pasó con Andrea Luca. Sí, eso es magnífico, Rosa, y es un trabajo que realmente se ha venido haciendo en estas últimas décadas, indispensable. Magnífico, pero eso no es solamente la salida de libros, sino aparte hace falta otra cosa que yo cuando hice la antología me di cuenta, porque yo en principio pensé, bueno, y esto hace falta, hacer una antología solo de mujeres a finales del siglo XX, y me puse a desenvolver la madeja de todo este hilo y descubrí que por más que hagan mucho ruido, que aparezcan antologías y todo eso, eso no garantiza la entrada en el canon. Entonces rápidamente me di cuenta, estuve estudiando todo, haciendo un estudio a la luz de las teorías de Pierre Bourdieu y el campo literario, desde cuándo veníamos padeciendo esta falta de presencia de las mujeres, que, digamos, para que ellas aparezcan en el canon,
hace falta también otro tipo de consagración, de beneficios simbólicos, Sin como duda. diría Pierre Bourdieu. Es decir, que ganen premios, pero no solamente premios de provincia, sino que ganen premios como el nacional, que son los premios que consagran, o el Reina Sofía, por ejemplo, de poesía Efectivamente. hispanoamericana. Entonces, de esa manera, ese es un trabajo brutal que hay que hacer de relaciones públicas y sociales para poder meterse en esos ámbitos que son tradicionalmente mayoría masculina y en la cual vemos hoy en día que hay jurados que estaban durante el franquismo y que siguen estando todavía en esos premios. Entonces, no es que ellos no quieran premiar a las mujeres, es que la tradición hace que cuando se presentan candidatos para recibir o el premio de la crítica o el premio nacional o el del Príncipe de Asturias o cualquiera de estos, se inclinen hacia los propios coetáneos y colegas de profesión. ¿Qué nos vamos a engañar? Hace falta que haya mujeres ahí concientizadas para también poder votar a las propias colegas. Ese es uno de los grandes problemas. Cuando uno dice, pero ustedes quieren ganar los premios, la representación. Miren, no, es que no es una cosa que la querramos por el dinero o por figurar. Aquí no se trata de hacer vida de salón. Lo que se trata es que aparezcan en los periódicos la noticia del premio, las autoras jóvenes las vean y se sientan respaldadas por eso. Y entonces a lo mejor vayan y compren el libro de Julia Uceda. Parece que fue en el programa de Clara Janés que mencionábamos así como un poquito de pasada, y tú has mencionado ahora, la primera poetisa fue Safo, pero resulta, hay una resistencia a todo lo que estamos hablando. Por un lado es que es una gran, en fin, la cuestión de tantas antologías quiere decir que se está consolidando un cuerpo de corpus, poeta, sí. Más que y el cuerpo, quiere decir, ese cuerpo necesita la articulación. Y lo que quería decir es que hay una gran resistencia en el mundo poético a la escritura de poeta mujer. Exacto. Y tanto es así que Safo, bien sabes, que por Platón ella fue nombrada la 10ª musa. Sí, o sea, es decir, y por Ovidio que dijo una cosa sin cuerpo, incorpórea. Y sobre todo que se hace musa de la poeta. Del hombre. Constantemente el hombre hace musa de la poeta mujer. Claro. Y entonces, esa es una de las 3 versiones de Safo. Que esto es lo que se está rompiendo y se que está ya rompiendo. Las nuevas... Pero ojo, que hablamos de la locura aquí, la locura que era muy interesante en los años 50 y 70. Claro. Y la locura ha sido una constante, con ella viene el suicidio en poetas como, tanto en la poesía norteamericana, que conocemos bien, como Silvia Plath, Sexto, o Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik al sur, Delmira Agustini fue asesinada, pero bueno, eso viene también de un arquetipo de Safo. Uno de los arquetipos de Safo, que son 3, es la musa incorpórea, es decir, la mujer es solamente un espíritu que anda flotando por ahí, y que inspira al varón que escribe. Y no es creadora. El varón es el que escribe. Entonces, y aquí un inciso. Yo en mi ensayo de Ellas tienen la palabra digo que el gran problema de las poetas es cómo dar voz a alguien que siempre fue objeto de esa poesía. Claro, es que ese es el tema capital, ¿no es cierto? Por eso hace falta acuñar un lenguaje y una temática propias, que no significa que la literatura escrita por mujeres sea toda igual, que haya una literatura femenina. Y que no valga la de los lo hombres. que hay en común son los temas. Como han tenido los hombres durante 26 siglos, la épica, el tema de las batallas y las guerras, que no me la cuenten a mí, que no, yo también podría hacer una antología masculina y te aíslo 4 temas capitales. Y te aíslo el tema del varón con el padre, y tenemos a King Lear, y entonces eso se ha ventilado el padre y el hijo. Y ahora se empieza a ventilar la madre y la hija. Pero eso es una cosa que sería equivalente a lo que ellos ya llevan 26 siglos. Pero también lo de Safo, hay otra hipótesis, otro arquetipo, que lo dio Ovidio. Y Ovidio ya ahí le cortó las alas a Safo en la Metamorfosis cuando dijo, ¿habéis visto algo más obsceno que ella? Y entonces la mete en sus heroínas, la historia de las heroínas. Sí. Ella se suicida por amor del joven que la rechaza, Faetón. Y entonces, desde ese momento, que la primera gran poeta que crea la poesía lírica, porque la que crea la intimidad y el amor romántico lírica, la poesía lírica, existía la épica, es Safo. Exacto. A las mujeres poetas las legitima suicidarse.
Eso es algo inconsciente. Bien, vale. Es algo inconsciente, pero que está ahí latiendo. Vale. Y entonces, de golpe, es una buena solución. Es Sí. una buena solución porque, mira, la vida está insoportable. Yo ya he escrito estupendamente. Ahora me meto en el garaje, abro el caño del tubo de escape, como hizo Anne Sexton, me pongo el abrigo de piel de mi mamá adentro del coche y me muero. Eso legitima, porque además el interés que cobra la poeta o la fotógrafa, el caso de Diane Arbus, que las fotos vienen cargadas de ese peso de que la fotógrafa, la autora se suicida, y entonces uno dice, Dios mío, ¿cómo tienen que ser esas fotos para que le costaran la vida? Y eso es lo que pasa con la poesía. Dios mío, ¿cómo serán los poemas de Pizarnik para que le costaran la vida? Sí, pero vamos, que sí que es un corpus. En este Claro, caso sí pero que a veces hay un comisario de esa exposición. Sí, pero me refiero que las poetas jóvenes, las poetas a partir de los 60, que desde luego sí que ya tienen, quiero decir, más ansiedad de influencia, si acaso. Quiero decir, por lo menos la pueden sentir, ¿no? Sería un poco por ahí. Claro, pero cosa, también ¿no? es interesante que el antólogo vaya marcando las vías, porque es muy necesario hacer trabajo crítico en este momento. Claro. Bueno, indiscutiblemente yo creo que hay algunas antologías que han sido más hitos que otras. Por esto que digo, que está bien que haya una colectiva, como es la de Balcells, por ejemplo. Claro, están todas bien. Yo creo que de alguna manera lo que yo he querido decir con esto es que todo se va sumando. Todo suma. Independientemente de que haya antologías, bueno, yo creo que la tuya fue fundamental y en un momento pero ya te digo, muy importante. Lo fundamental es eso, sencillamente hacer el trabajo crítico. Sin duda, todo lo que se pueda hacer sobre poesía, bienvenido sea. Y bueno, también hemos comentado, tú misma lo has dicho, que el problema de los jurados, las mujeres, como antes no estaban en los jurados, pues seguían saliendo ellos en los grandes. Por eso hay que trabajar en política, Rosa, porque nos lo curramos para pedir en ese momento la vicepresidenta del PSOE, vamos a ver si nos para conseguir que hubiera una paridad y una rotación en los jurados, porque si todos los años vamos a tener desde hace 50 años a los mismos señores sentados, un día lo mandan al Nacional, al día siguiente lo mandan al de la Crítica, ahí no vamos a renovar. Ese es el problema, que haya paridad y rotación en los jurados. Claro, además ya se ha constatado que desde que, le dieron a Julia Uceda en el siglo ya XXI, en el año 2003, el Premio Nacional, pues luego hubo más premios, ¿no? Sí, bueno, ahí hubo que trabajárselo. Cuatro. Olvido García Valdés. Y también el Premio Reina Sofía María Victoria Atencia. Todo esto ya va, ha habido que trabajárselo todo, claro, si esto nada. Pero estoy queriendo decir que entre los esfuerzos que se están haciendo, casi todos vienen además, hay que decirlo, pero es así, del lado de las mujeres. Sí. Pues entre las antologías, unas con más relevancia que otras, lógicamente, y la participación de las mujeres en los jurados han dado dos grandes empujones a un poco la visibilización de las mujeres poetas. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con las antologías que han aparecido y siguen apareciendo, las que hacen los hombres, pues las mujeres están presentes de forma totalmente excepcional. Es decir, tenemos a lo mejor a 28 poetas y de ellas solo 4 son mujeres. Claro, nadie entiende cómo es que entre 32 o 33 poetas solo puedas meter a 4 poetas, porque es que son mucho más importantes los hombres. En una última antología salida hace bastante poco, en El vaso roto, pues así lo constatamos. Entonces, claro, mientras sigan apareciendo como excepciones, que era lo que tú decías antes, las mujeres como excepciones, esto no pues va a ningún no lado, cambiamos el canon, que decías no cambiamos tú. El canon. Entonces dice, aquí están ellos y aquí, ellas por eso hace falta pues todos los estudios posibles, todas las antologías escritas por mujeres. Yo siempre lo hago todos los estudios los he hecho escritos por mujeres, en un intento de ayudar y de visibilizar. Ojalá y llegara un día en el que salieran 20 y salieran 7 y 12. Tampoco vamos a la cuota, porque esto no es la política. Pero vamos a ver, si en 28 poetas interesantes, contemporáneos, solo caben 4 mujeres, es que me extraña. Es muy mucho. extraño, pero hay una eclosión de poetas jóvenes ahora. Hay una cantidad de movimientos. Yo estoy verdaderamente, gratamente asombrada. Por eso digo que las apoyo y formamos parte. Estamos empujando. Está el grupo Genealogías, que lo que hace es recuperar la obra de autor
autoras Sí, clásicas han que todavía recuperado, están en sí. vida, y vamos también, probablemente se haga de algunas otras que ya han desaparecido, pero cuyos libros no están disponibles. Ya ha salido Cerca una de María Victoria Victoria Atencia, una Atencia y Juana Juana Castro, Castro. va a salir una Julia Uceda y probablemente una Sí. Ángela Figuera. Y entonces, eso trabaja con las genealogías. Luego están parece otros muy grupos bien. como el de Elena Medel, la El antología grupo de del Elena 100 de Medel 100 en de Elena Córdoba Medel. es otro grupo que Eso es una colabora. cosa. La Están tribu de nuestros- Frida de Sí, Sevilla, sí, que sí. también es otro Sí, sí, grupo. sí, sí. Bueno, hay innombrables. Ahora Están nuestros programas de radio. están estos programas de radio. O sea, No queremos exclusiones para las mujeres, No, no. queremos inclusiones, queremos sumas. ve, yo tuve el gusto de antologarla en Ellas Tienen la Palabra, y, Sí. y María Antonia es Y no una te persona equivocaste. que ha renovado la poesía religiosa. Es Hay un libro impresionante, deslumbrante bueno, que muy se llama buena, La espía vino. de Dios, La por tuvimos en la ejemplo, radio, la tuvimos. que es, bueno, Hemos tenido la suerte de sí, contar qué con bueno, ella o sea que también, sí. los oyentes la tuvimos conocen. en la sí. radio. No sé si Noni estará de acuerdo conmigo. Hemos hablado en el programa de hoy de unas características sucintas de la poesía de los 50 a los 70. Hablamos en el primer programa, como Ana se ha referido, a las características de las poetas a partir de los 80, que es ya después de la muerte Sí. de Franco, y quería yo dar algunas pinceladas sobre poesía escrita por mujeres a finales del 20 y principios del 21, aunque esto ya lo iremos viendo, si tenemos ocasión, que espero que sí, de En los traer próximos, a sí. poetas más jóvenes que van a... pues nos van a decir mucho mejor las características que hay ahora, pero me voy a aventurar a algunas de ellas. No sé si Noni estará de acuerdo, ya que ella es pues una crítica literaria de peso. Por ejemplo, la reflexión sobre la escritura. Esto que estábamos comentando Sí. antes. Reflexionar sobre la escritura, escribir sobre la poesía, Sí. hacer poética. Esto no solamente el texto poético, que es fundamental, porque sin texto poético no hay nada, claro, hay que ir siempre al texto poético, pero la tendencia de algunas poetas a reflexionar sobre la escritura. La experiencia como resultado de una reconstrucción de hechos mediante la palabra. La metapoesía, que se llamaba antes, o lo daban en llamar antes, la metapoesía, que ya nos referimos con Pureza Canelo, porque Pureza Canelo es una mujer con un rigor intelectual muy grande y siempre quiere mejorar, siempre quiere escribir poesía sobre poesía, Sí, etcétera. Entonces, yo esto, por efectivamente. ejemplo, sí que lo veo en las poetas más jóvenes. Es decir... El cuestionamiento del instrumento. Sí, exactamente. Ahí está. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, esta sería para mí, no sé, una de las características. Otra que tiene su interés es que están apareciendo nuevos géneros en forma de diarios, de cartas. Por ejemplo, tenemos a Concha García, que ha escrito ya Sí. varios diarios, varias cartas, varios... Tenemos a María Antonia Ortega. Se están que- rompiendo, digamos, las Sí. barreras entre los géneros. Se están rompiendo las barreras. Eso es muy interesante, el poema en prosa, Sí. digamos, o lo que hace Concha también. Bueno, yo lo llamo poemas sangrados y poemas no Sí, sangrados. sí, A ti sí. te lo llamo así. Sí. En tu libro, que también lo haces, Concha García lo hace mucho. También María Antonia Ortega ha Uy, tiene unas publicado estampas y unas viñetas recientemente 2 libros. maravillosas. El cuaderno Sí. del Liverpool y La vida Sí. intranquila. Sí, 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 sí. Y eso es muy propio de ella, claro. Y también está haciendo mucho esto, ¿no? Luego yo también me he fijado que las redes sociales han contribuido mucho a potenciar el poema breve. Sí. Claro, el haiku, haiku, que se lee minimalismo. como mucho más Hay una gran rápidamente. maestra en la generación que es Ada Salas. Ada Salas, Claro, que efectivamente. venía de la poesía del silencio, digamos, Sí. de alguna manera Ada ya recogía Salas y es, tiene mucha escuela, mucha Exactamente. gente que la sigue. A ver si la podemos también traer, es algo más joven, Ada Salas, pero es una poeta a la Sí, que sí, yo también muy- conozco muy y buena. es muy buena poeta. Sí, sí. También, como todos sabemos, y no O ni las saben, cartas celtas de Eloísa Otero. Eloísa Eloísa Otero, Otero, que sí, es una también. poeta de León deslumbrante, Deslumbrante, y sí. que hace ese libro extraordinario Sí, sí. en forma de cartas, que Sí. es magnífico. Yo lo utilicé mucho en Eloísa el Otero prólogo. también es- Eloísa Otero yo creo que es una de las voces más importantes, importantes. en este momento del panorama español. Y también referirnos, como no, a todo esto de las performances, las puestas en escena de poemas mediante músicas, pantallas, vídeos, oralidades, lecturas participativas, interrelación de literatura con artes visuales, músicas y vídeos Sí. combinados con prácticas digitales, en fin, todo esto, Claro, incluso siguiendo el lenguaje cambio de corporal. paradigma de los Exactamente, tiempos, ¿no? el Que la lenguaje juventud corporal, está con todo lo sí, que haya música, en pantalla. sonido, Sí. todo esto está cambiando un poco Sí. el panorama poético contemporáneo. Y las poetas actuales pues viven esto.
Claro, Viven están al par esto, de los tiempos. Y bueno, pues, y luego que afortunadamente creo que tuvimos un poco de miedo, no sé a ti qué te parece, con aquello de ahí que va a desaparecer el papel, ¿no? Con tanto vídeo, con tanta performance, con tanta... No, creo que de momento, mientras tengamos manos y oídos para oír el ruidito de los papeles y eso, yo creo que va a seguir, van a coexistir. Y sí. Depende para qué. Sí. El poema, como generalmente es una cosa breve, en principio da gusto, ¿no? Los libros en papel. Es el caso de Genealogías, que hace unas ediciones maravillosas. Sí. Subsiste, creo que subsistirá una obra de arte, digamos, el papel como obra de arte. Y bueno, esa nostalgia del papel. La nostalgia. Quiero decir, de hecho está habiendo una vuelta al papel, ¿no? Sí, sin que eso implique que vaya a amenazar a lo digital, que va en aumento. Lo que ha mencionado Rosa, y que es extraordinario, porque de golpe puedes leer una poeta australiana en red o puedes... Y lo importante es que también cambia el concepto de escribir poesía. Quiero decir, todo lo mencionado por Rosa, ¿no? La forma en que te aproximas a la escritura. Claro, y eso no puede ser sino para bien, ¿no? Porque cada nuevo invento trae su, como decía Virilio, su accidente, pero al mismo tiempo su creación. Sí, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Y gracias, Ana. Gracias, Rosa. Pues hasta una próxima ocasión. Gracias a todos. Hasta pronto.